Hola nuevamente, apreciable estudiante. Les saluda el profe Giovanni. Vamos a seguir trabajando el tema de los triángulos, pero en esta ocasión vamos a trabajar los ángulos internos y los ángulos externos. Observemos este triángulo. Tiene un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. A estos ángulos se le van a llamar ángulos internos. ¿Sí? Pero algo bien importante, y esto lo tenemos que recordar siempre, que el ángulo A, que es este, más el ángulo B, más el ángulo C, siempre va a dar 180 grados. Entonces podemos decir que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, siempre va a ser 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora en esta figura, recuerda usted que esto se llama ángulo llano y que este ángulo mide 180. Entonces a estos dos ángulos le vamos a llamar ángulos adyacentes. En otras palabras, el ángulo que está al lado del ángulo. Entonces, esos son ángulos adyacentes porque están a la par. Por eso es que se le llama ángulos adyacentes. Entonces, en este orden de ideas, en la figura C, a este ángulo D se le llama ángulo externo del triángulo, que no es más que el ángulo adyacente al ángulo C. Por eso es que vimos primero este concepto. Entonces, ¿quiénes son los ángulos internos? A, B y C. ¿Quién es un ángulo externo? D. ¿Quiénes son ángulos adyacentes? El ángulo D y el ángulo C. ¿Sí? Pero algo bien importante. Entonces, dice que, eso lo tenemos que recordar, que el ángulo D es igual a la suma de los dos ángulos que no son adyacentes. ¿Quién es el ángulo adyacente? C. Entonces el ángulo D externo es igual al ángulo A más el ángulo B. El ángulo A más el ángulo B. Entonces, esto es bien importante que lo recordemos porque nos va a servir. Y esto se conoce como ángulo externo y ángulos internos. Muy bien. Ahora averigüemos cuánto vale este ángulo con lo que aprendimos acerca de los ángulos internos. Entonces, dice que si la suma de los tres ángulos da 180, entonces voy a sumar 60 más 70. Entonces yo digo 60 más 70. ¿Cuánto es? Es 130. ¿Sí? Y como tiene que sumar 180, entonces yo digo 180 menos 130 es 50. Entonces este ángulo mide 50 grados. O en una forma más rápida lo que yo puedo hacer es esto. Como yo sé que la suma de los tres es 180, 180 menos 60 menos 70. Y eso es igual a 50 grados. Entonces puedo comprobar que 50 más 70 más 60 me va a dar 180. Entonces ya encontré el ángulo que me faltaba. ¿Sí? Muy bien. Aplicando lo que dice el ángulo adyacente. ¿Qué dice el ángulo adyacente? Dice que el ángulo adyacente, o el ángulo externo, mejor dicho, es igual a la suma de los dos ángulos que no es adyacente. Entonces yo puedo decir que este ángulo, llamémosle el ángulo E, y llamémosle a este A y a este B.
Entonces yo puedo decir que el ángulo E es igual al ángulo A más el ángulo B. Entonces, el ángulo E, ¿quién es? Entonces le digo, ¿quién es el ángulo A? 30. ¿Quién es el ángulo B? 70. Y 30 más 70, 100. Entonces, el ángulo E vale 100 grados. Ya encontré este. 100 grados. Pero este ángulo, como también me lo están preguntando, que este es el ángulo C, lo puedo encontrar como encontré este. ¿Se recuerda? 180 menos 30 menos 70. Y esto va a ser 80 grados. Entonces, este ángulo que está aquí vale 80 grados. Ahora bien, ¿cómo encontramos esto? Tengo que encontrar esto. Voy a usar otro color. Voy a usar este. Voy a encontrar este ángulo. Luego voy a encontrar este. Va. Aquí estamos aplicando todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo en el curso. Este es un ángulo llano. Este mide 180 grados. Entonces, este ángulo que usted ve aquí es un ángulo suplementario. Y recuerda usted que los ángulos suplementarios deben de sumar 180. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le falta a 100 para llegar a 180? 80. En otras palabras, vamos a ponerle que este es el ángulo X y este es el ángulo Y. Entonces, el ángulo X es igual a 180 menos 100. Entonces digo que el ángulo X es igual a 80. Ah, ya tengo este. Entonces ahora aplico para encontrar este. ¿Y qué es lo que aplico? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180. Entonces digo que el ángulo Y es igual a 180 menos 60 y menos 80, porque ya encontré que este vale 80. Entonces, ¿cuánto da el ángulo Y? A 180 le quito 80, 100. A 100 le quito 60, 40. Entonces, este ángulo mide 40 grados y este ángulo mide 80 grados. ¿Y qué fue lo que apliqué aquí? El concepto de ángulos internos, ángulos adyacentes y ángulos externos. Hasta la próxima.